Story time del día que se cayó el techo de un apartamento. Eso fue como a mediados del 2022 más o menos, que me llamaron porque necesitaban el concepto de un ingeniero estructural respecto al techo de un apartamento que se había caído. Y no era la placa, era el techo. Y ya estaba estucado, ya estaba pintado, estaba bonito el apartamento. Pero resulta que se desprendió un pedazo de mortero que no era parte de la placa, sino era un mortero simplemente para nivelar la placa. En unos puntos tenía 1.5 centímetros y en otros puntos tenía 4. O sea que había un desnivel grave en la placa. Entonces metían mortero de hasta 4 centímetros bajo la placa sin ningún tipo de sujeción, simplemente por un tema de acabados. Llegué yo a la torre. Cuando llegué, vi primero que era un sistema que no tenía redundancia. Es decir, que solo tenía 2 columnas, digamos, a cada lado, no tenía columnas intermedias. Entonces estos sistemas generalmente sufren por deflexiones de las vigas. La torre es de 5 pisos, donde el quinto piso es una terraza. Entonces el apartamento en el cual hubo la patología o en el cual se presentó este evento quedaba en el 4.º piso. En el 4.º piso, cuando yo entro, veo un apartamento con acabado, pero veo que el techo está desprendido. O sea, tenía su placa de concreto, ¿sí?, que es la de la cubierta, pero de esta placa tenía ese mortero que les había comentado anteriormente, de que tenía 1.5 centímetros y tenía 4 centímetros, o sea, era un tema de desnivel bravo. ¿Qué pasó? Que este pañete, llamémoslo pañete, pero este pañete se desprendió afortunadamente cuando los ocupantes del apartamento no estaban ahí. O sea, ellos llegaron de trabajar en la noche y se encontraron con eso. Pues ellos no pudieron dormir ahí porque la intranquilidad, ellos tuvieron que dormir un par de días por fuera del apartamento. Fue tal la cosa, cayeron pedazos de ese pañete sobre la silla de almorzar de la niña, sobre el comedor, partió el comedor, cayó también sobre la silla de uno de los, mejor dicho, cayó en toda la zona del comedor y en la sala principal. Y perfectamente los ocupantes podían estar ahí comiendo o en un domingo casual viendo televisión y esto se hubiera podido venir encima de ellos. Fue una fortuna que no estaban ahí, que estaban trabajando cuando se desprendió el techo. ¿Y por qué pasó esto? Porque el mecanismo de sujeción único que tenían para la adherencia entre el concreto de la placa estructural y el mortero, pues era simplemente esa adhesión que se genera por los diferentes materiales. Si nos ponemos a pensar, esa fuerza de adherencia es muy poca. Es casi nula y el mortero no va a ser capaz de soportarse a sí mismo. Entonces él simplemente se va a desprender. Alcanzaron a quedar bloques de hasta 11.5 kilos. A la final, mi recomendación cuando terminé la visita y hice la inspección, pues fue que se tenía que retirar todo el pañete que estaba sobre el apartamento. También aconsejé a los propietarios de los otros apartamentos a hacer pequeñas exploraciones para verificar que esto no se estuviese presentando también en los apartamentos de ellos. Era cambiar ese pañete, retirarlo de forma controlada manualmente, pues evitando también generar más daños en el enchape, y cambiarlo por un acabado en cielo raso, ¿cierto? Que esto tiene una sujeción claramente definida con la placa, simplemente se hacen chazos y uno tiene controlado todo el mecanismo de sujeción y cómo se ancla a la estructura principal, que era la placa de concreto. A la final de todo este cuento, lo importante es que ustedes queden con que deben saber elegir las constructoras a las que le van a comprar sus viviendas. ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene nada que ver que sea una constructora grande o que sea una constructora pequeña, pero traten de asesorarse con gente que conozca el gremio de la construcción. Tal vez péguense la pasadita cuando está construyendo las torres, porque pues al menos se pueden ver las prácticas constructivas que tiene el constructor desde afuera, sin necesidad de entrar a la obra. Entonces, bueno, hay temas para hablar. Lo importante es que ustedes siempre se aseguren o conozcan o traten de relacionarse con gente que les pueda asesorar para que ustedes tengan la plena seguridad de que ustedes están invirtiendo su dinero en buenos cimientos, construcciones muy bien realizadas. Será todo el cuento. Bye.